A las afueras de la pintoresca ciudad de Puente Viesgo en España, existe un sistema de cuevas conocido como Monte Castillo, dentro del cual encontramos una cueva llamada El Castillo, que contiene algunas de las pinturas rupestres humanas más antiguas que datan de hace 41.000 años. Durante siglos, el foco de la paleoantropología ha sido el arte representativo que nuestros antepasados dejaron en cuevas. Llamativos dibujos de ciervos, caballos, bisontes y figuras humanas. Pero en 2012, Genevieve von Petzinger, paleoantropóloga e investigadora de la Universidad de Victoria, Canadá, descubrió algo que muchos expertos pasaron por alto. Ella analizó el arte de más de 370 cuevas antiguas en todo el mundo, y descubrió que desde la antigüedad los humanos han estado usando los mismos 32 símbolos, signos geométricos, que forman una especie de alfabeto. Genevieve von Petzinger sugiere que los 32 signos parecen tener propiedades comunicativas, y que posiblemente podamos rastrear los orígenes de nuestro primer sistema de escritura, hasta esos antiguos símbolos. De qué manera los símbolos que hoy vemos en nuestras religiones, nuestras banderas y nuestras instituciones nos conectan con un pasado antiguo, del que apenas hemos arañado la superficie. Y cuando esto se revele, ¿qué nos dirán sobre la humanidad y su futuro? El científico y escritor Greg Braden cuenta lo siguiente. El uso de símbolos para comunicar ideas, se remonta en nuestra historia a mucho antes de que se creara el lenguaje. Cuando hablamos del estudio de los símbolos hoy en día, nos referimos a diferentes tipos de símbolos a los que nos hemos acostumbrado, a veces siquiera pensar en ellos. Hay una forma de lenguaje que no tiene palabra o sonido, una forma que puede representar una de las maneras de comunicación más avanzadas y sofisticadas, que son los ideogramas. Un ideograma hace precisamente lo que sugiere, es un símbolo que representa una idea completa o un concepto completo, sin pronunciar una palabra, una frase o un sonido para describir esa idea, y sin necesidad del complejo lenguaje del alfabeto para describir los matices de la misma. Si esos símbolos son más complejos que nuestro lenguaje escrito actual, tal vez el número 32 tiene alguna correlación con el pasado antiguo. La importancia del número 32 de la tradición ocultista occidental es una cosa muy significativa y tiene que ver con el llamado árbol de la vida de la Cábala. En el árbol de la vida hay 10 de lo que se conoce como sefirot, o esferas. Se supone que cada una de esas esferas representa un aspecto diferente del ser. También parecen representar otras dimensiones, hay 22 caminos que van de sefirot a sefirot. Ahora bien, esos 22 caminos coinciden con los 22 arcanos de la baraja del tarot. Y no tengo que decirle a la gente que esto es algo extremadamente misterioso, puesto que nadie conoce el origen de la baraja del tarot. Simplemente apareció con todo este conocimiento. Cada uno de los 22 arcanos del tarot se equipara a una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y dado que a las letras de alfabeto hebreo se les da un valor numérico, encontramos un sistema perfecto que es lo que vemos. Esos 22 caminos representados por números, son las frecuencias que separan a esas diferentes dimensiones una de la otra. Y estás mirando un mapa antiguo, que se le dejó a la humanidad acerca de este conocimiento. ¿Podría ese antiguo mapa del 32, correlacionarse con los 32 símbolos antiguos utilizados en todo el mundo hace casi 40.000 años? Por lo tanto, ¿dónde podría llevarnos ese mapa? Una cosa es segura, que algunos de esos símbolos antiguos parecen estar grabados en nuestro subconsciente. Tenemos que preguntarnos cómo es posible que estos símbolos permanezcan durante miles de años. Porque una cultura tras otra adopta estos símbolos, debe haber un significado inherente. Una explicación es el estudio de los fosfenos. Cuando los astronautas hicieron las primeras caminatas espaciales, y dirigieron su mirada al centro de la galaxia, los rayos cósmicos que veían en sus retinas, comenzaron a mostrar diversos símbolos, cruces, símbolos de numeral, espirales. Eso llevó a rediseñar los cascos de los astronautas, para desviar los rayos cósmicos, y llevó a la teoría que quizás, algunos de esos símbolos están integrados en nuestro ADN. Bien sea la cruz en una iglesia cristiana, o la media luna en una mezquita islámica, todos esos símbolos están ahí para inculcarnos una cierta reacción emocional que desencadenará en lo profundo de nosotros una conexión con lo sagrado, con lo divino. Y esos símbolos se han utilizado durante decenas de miles de años. Y por supuesto, todavía los consideramos importantes en la actualidad. Si tomamos esos antiguos 32 símbolos y miramos a través de la antigüedad, podemos ver cómo se han formado en imágenes más concretas.
Pero esas imágenes concretas comenzaron a tener una cierta frecuencia y significado a lo largo del tiempo, significado que tenemos todavía hoy en día. Los expertos sugieren que hay 7 símbolos principales: la vesica piscis, la estrella de David, el Ankh, la cruz, la chacana, la esvástica y la luna creciente. Si volvemos a la antigüedad, cómo ha cambiado el significado de esos símbolos, y lo más importante, cómo nos conducen todos esos símbolos a una antigua civilización conocida como la Atlántida. Primero comenzamos con la estrella y la media luna. Es un símbolo iconográfico utilizado en diversos contextos históricos, pero es conocido hoy como un símbolo del Imperio Otomano, Turquía y Pakistán. También se considera como un símbolo del Islam por extensión. También se sugiere que este antiguo símbolo de la luna posiblemente estaba relacionado con el ciclo de la luna, y su origen femenino. El símbolo de la media luna no es simplemente un símbolo de la luna, es el símbolo del ciclo de la vida, que fue definido desde tiempos muy remotos por la periodicidad de la luna, las diferentes fases que toma y su efecto, no solo sobre las mareas y el agua, sino también sobre el ciclo del cuerpo humano, particularmente el femenino. Uno de los primeros usos registrados del símbolo de la media luna fue la diosa Sin de Babilonia. Y antes de eso, en Sumeria, hay una superposición interesante porque su nombre original era Sin, lo que significa que cuando llegas a la era histórica en el cristianismo y tienes pecadores, la iglesia que entendía estos conceptos quería sacar a las mujeres y la línea de sangre divina de toda la ecuación. Comenzó a asociar el pecado con el concepto lunar, haciendo que el número 13 significa la mala suerte. Es elemental porque hay 13 lunas en cada año solar. En 12 meses del año solar hay 13 ciclos lunares. El número 13 es sinónimo de la luna. Sin, que era la diosa lunar de los babilonios, es una pecadora. En latín, vesica piscis, significa vejiga de pez. Este símbolo se puede ver en pinturas de Cristo y Buda, y también en geometría sagrada y representaciones romanas. Este símbolo ha sido conocido en la antigüedad como un símbolo de todo conocimiento y de la fuerza creativa que existe detrás de él. Si se toma en su nivel básico, se llega a la comprensión de que el universo comienza con la fuerza creativa simbolizada por el círculo. Y ese círculo lo sabe todo, lo representa todo. Todo existe en ese círculo. Paradójicamente nada existe fuera de él. Pero como sabe la energía de ese círculo que hay fuera de él, bueno, porque comienza a separarse. Y una vez que se separa, pasa de su naturaleza divina a sus opuestos divinos. Entonces se produce una tensión de opuestos, porque ambas circunferencias se colocan en el centro de cada círculo. Los griegos lo hicieron muy popular, y ciertamente lo hicieron durante la era cristiana, porque si tomas el centro de la vesica piscis con los brazos extendidos, creas el signo del pez. Lo que nos lleva de nuevo a la tradición esotérica de Jesús, y la tradición que él seguía, que tiene que ver con el cristianismo gnóstico, en sus inicios, que es una ramificación de los principios egipcios, y otros principios que se remontan a la época de los dioses. La estrella de David, una forma de hexagrama, se asocia principalmente con la comunidad judía y con su primer rey David. Las primeras representaciones fueron utilizadas en la literatura árabe medieval por los cabalistas, como amuletos protectores talismánicos donde se conocía entre los musulmanes como el sello de Salomón. La estrella de David va mucho más allá de la representación del rey David, representa la idea de la libertad dentro del universo. La estrella de David tiene orígenes mucho más antiguos, que se remontan al comienzo de esa fase de la humanidad en Egipto, 10.000 años antes de Cristo. Fue creada a semejanza de las pirámides, pero también representa algo de lo que se habla en gran parte de la mitología egipcia, la dualidad. La estrella de David fue adoptada por Moisés y Abraham, porque entendieron para qué se usaban las pirámides. Así que adaptaron esa simbología porque estaban tratando de huir de Egipto y de la esclavitud. En la religión pagana también se usaba como símbolo de transporte. En verdad era un símbolo para liberar a la gente. El símbolo de la esvástica se puede encontrar en algunos templos asiáticos y en el Tíbet como símbolo de prosperidad. Pero para la mayoría de la gente en Occidente evoca al mal, pues se relaciona con los alemanes durante la Segunda Contienda Mundial. Su origen parece remontarse mucho más atrás. Y su significado representa un poder ancestral que puede manifestarse en su centro. El origen de la esvástica se remonta a hace 12.000 años en Ucrania, lugar en el que se encontró una figura de marfil con una esvástica grabada. Más tarde se transfirió a las culturas nórdicas y a toda la antigua Europa.
Más tarde se transfirió a Asia, donde se convirtió en un símbolo adoptado por los hindúes y los budistas. Casi en todas partes donde aparece la esvástica, esta es un símbolo de vida, suerte y prosperidad. Sin la espiral nada puede crecer. Una planta no puede crecer sin el movimiento en espiral. La sangre no puede fluir por las venas del cuerpo humano sin moverse en forma de espiral. Entonces, sin el movimiento en espiral, y sin esos 4 elementos en equilibrio, no tienes nada. Los antiguos eran muy conscientes de la esvástica. Para ellos representaba un área de portal, un vórtice. Lo que ellos llaman un vórtice de 4 brazos. Y eso representaba lo que llamaban un fuerte centro de energía. Por lo tanto, en términos de geomancia, la esvástica representa un vórtice, un tipo de vórtice muy poderoso. El Ankh y la cruz, de manera similar, están asociados con Egipto. El Ankh es uno de los símbolos más reconocibles del antiguo Egipto. Conocido como la llave de la vida o la cruz de la vida, su asociación con el más allá lo convirtió en un símbolo popular y potente para los cristianos coptos de Egipto. Pero los expertos sugieren que ambas son representaciones del poder más allá de este plano. Si nos adentramos profundamente en la antigüedad, descubriremos que el Ankh es anterior a Egipto, es anterior a la tierra de Kem, es antediluviano. Cuando analizamos la información de las antiguas tablillas cuneiformes sumerias, descubrimos que Enki y Enlil tenían acceso a algo llamado Duranki, que también era llamado vínculo cielo-tierra, donde caminarían desde la Tierra hasta su planeta de origen y de regreso. Solo la élite de la élite tenía acceso a esto. Para activar esas puertas estelares debías tener en la mano un pilar Ankh de Dejed. El Ankh tendría ese Dejed dentro de él. Ese Dejed, irónicamente, se parecía a una bobina de Tesla. Luego, tenías el Ankh en sí. Este Ankh junto con el Dejed, era tecnología, era un oscilador. Oscilaba a la frecuencia de la estructura atómica del propietario del Ankh. Si no coincidía con la frecuencia correcta, el portador no podría atravesar la puerta estelar. No muy lejos de la fuente del Ankh, se originó otro símbolo. Hasta donde se ha podido estudiarla, la cruz se origina en Egipto. La cruz representa literalmente la materialización de lo invisible en el plano físico. Eso posteriormente se agrega a las enseñanzas de misterio y pasa a formar parte del concepto de iniciación. Así que si nos remontamos a unos 6000 años antes de Cristo, hay resurrección de entre los muertos, y en ese momento se le aplica el símbolo del hombre o la mujer que está clavado en un poste de madera, una viga o a una cruz. Lo que significa que para el momento en que se llega a la época romana, es un símbolo profundo. Hay otro símbolo que parece una cruz, se llama chacana. Al otro lado del mundo, principalmente en Sudamérica, una cruz hecha de cubos, adorna con su presencia incluso el área de Nazca. Pero ese símbolo también sugiere un pasaje al otro mundo. La chacana es la cruz de brazos iguales de los Andes peruanos. La usan diferentes culturas. Y en el centro tiene un agujero. Este agujero fue establecido por los incas y otras culturas, para permitir que la influencia divina llegara a través del centro de la cruz al mundo físico y a los seres humanos. La cruz chacana es uno de los símbolos más importantes para los incas. Es una cruz sencilla de 3 escalones que codifica su visión de la vida. Uno de los escalones representa el reino estelar, el reino celestial y los cuerpos celestes. El segundo escalón representa la vida en la tierra y todo lo que experimentamos en la tierra. Y el tercer escalón representa la otra vida y el inframundo. Si hemos reutilizado estas imágenes una y otra vez, ¿cuál es su significado? Tal vez haya un significado más profundo para su origen del que se ha dicho. Todos esos símbolos forman parte de una tecnología antigua arraigada en nuestras mentes, remanente del periodo Atlante. Una máquina diseñada para cambiar realidades.